Y a las 17 horas 30 minutos, uno de los temas importantes que hubo en estas últimas horas, en el medio de los festejos, en el medio de las celebraciones, las reuniones familiares, fueron algunos apagones, algunos cortes de luz que afectaron a decenas de miles de familias en la zona, sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, acá están los medios de comunicación instaladas y pendientes de esa situación. Y nos parecía que era un buen arranque para preguntarle de ese y de otros temas a alguien que tiene intereses en el rubro, pero que es un empresario muy importante de varios estamentos de la economía argentina, y por eso tenemos el gusto de saludar a Daniel Vila. Él es empresario, abogado y presidente del Grupo América. Ustedes saben que también tiene bajo su control la empresa distribuidora de energía Edenor. ¿Qué tal, Vila? ¿Cómo le va? Mariano Martín y el equipo de Palo y Llanero los saludamos. Muy buen año. Hola Mariano, hola al equipo, buenas tardes, muchísimas gracias y también que tengan muy buen año. Gracias por atendernos. Nos parecía importante, o por lo menos un buen anclaje en la coyuntura, arrancar por ese lado de la nota. Seguramente no será el costado más amable del cual charlar, pero bueno, por lo menos saquemos esa curita rápidamente, porque la verdad que es una preocupación, creo, de muchos argentinos que asumieron en algún momento que la disparada que tuvieron las facturas de luz en la Argentina iban a redundar en al menos un servicio estable. Bueno, las últimas horas parecieron encender una luz de alarma importante en ese sentido. Usted, como actor protagónico en el rubro, ¿qué está viendo en la prestación del servicio eléctrico? Bueno, cuando hablamos de prestación del servicio eléctrico estamos hablando de muchos prestadores. En el caso de AMBA somos dos prestadores, Edenor y Edesur. En el caso de Edenor, que es el que me toca, bueno, somos la compañía que menos situaciones de corte de energía tenemos, y en las últimas horas los cortes ocurridos han obedecido más bien a factores climáticos que a cuestiones propias del servicio, ¿no? Uh-huh. Ahora, la perspectiva, Vila, es de un verano tranquilo, sin sobresaltos. Le pregunto por la solidez, si quiere, del sistema, no específicamente del área que le corresponde, pero también si quiere hacer un punto respecto del área de la concesión de Edenor también. Pero digo, en líneas generales, arrancando por ahí, ¿cuál es la previsión que tienen para esta temporada de verano? En esto, de nuevo, los factores climáticos son fundamentales, porque todo el servicio eléctrico está previsto para rangos de temperatura normales. Digamos, uno toma los últimos 20, 30, 50 años de Argentina, más o menos hay rangos de temperatura en los que uno se puede mover. Tenemos un factor como es el cambio climático que altera esos patrones climáticos. Uh-huh. Digamos, si eso no sucediera, no tendría que haber ningún tipo de sobresalto. Ahora, si eso es un hecho extraordinario y llegamos a temperaturas extremas, bueno, puede que haya problemas de suministro de energía, pero digamos tendría que ser cuestiones climáticas extremas. Uh-huh. Ahora, Vila, ¿es una complejidad hablar de cambio climático con un gobierno encabezado por un presidente que no cree en el cambio climático? Bueno, es una opinión personal de él como lo es la mía. Yo creo que el cambio climático existe, creo que se manifiesta permanentemente en todos los rincones del mundo, desde la Antártida, el Polo Norte, hasta... Yo soy mendocino. Este año, entre enero, mejor dicho, el año que pasó, entre enero y diciembre, se repitió en 3 ocasiones, en el lugar donde yo vivo, que es muy cerca de la ciudad, en un lugar que se llama San Isidro, un fenómeno que se llama la lluvia de los 100 años. ¿Por qué se llama así? Porque ocurre, no digo cada 100, pero será cada 90, 80, 70 o 120. Bueno, en este caso tuvimos 2 de esas manifestaciones climáticas solamente en un año. Entonces, evidentemente hay cuestiones climáticas que se han modificado, ¿no? Las temperaturas, las lluvias, el frío, el calor. Y Vila, cuando hablamos de temperaturas y que la cuestión climática va a determinar si el sistema soporta normalmente o va a sufrir necesariamente interrupciones en el servicio, ¿de qué rangos de temperatura hablamos? Porque la verdad que el cambio climático ya nos ha subido el promedio de temperaturas, y esto que se produjo durante estos últimos días se produjo con temperaturas que no superaban mucho más de los 30, 31 grados. No, estamos hablando de que tiene que ser temperaturas por arriba de los 40 grados, porque en esas circunstancias lo que pasa con las líneas eléctricas es que se pierde tensión
como que se pandean, y en esa situación, bueno, a veces pueden tocar una rama, un árbol, o el techo de una casa. De hecho, el año pasado tuvimos una situación, las eléctricas tenemos sobre las líneas de media y alta tensión lo que se llama una... vamos a ver la palabra en este momento. Bueno, no se puede construir por debajo de esas líneas, ¿no? Una servidumbre de electroductos. De hecho, hay algunos barrios en los que no podemos entrar, no podemos controlar si esa servidumbre de electroductos se cumple o no. De hecho, en muchos barrios no se cumple, han construido debajo de esas servidumbres. No se puede construir porque es peligroso, no se puede construir porque pueden poner en riesgo todo el sistema eléctrico. Y el año pasado, con altas temperaturas, uno de los cables tocó una antena de televisión en una vivienda clandestina construida sobre este sector. Y bueno, tuvimos un apagón que afectó 70.000, 80.000 hogares en un minuto. Vila, le necesito hacerle esta pregunta que no tiene nada que ver con lo que tenía planificado, pero se me acaba de ocurrir y siempre dudé de esto. ¿Es más frecuente que se cuelguen de la luz, lo digo lo más brutal que se me ocurre, en los barrios carenciados o en los barrios privados? No, evidentemente por una cuestión económica en los barrios carenciados, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede acceder al suministro eléctrico y necesita vivir. Entonces, bueno, no le queda otra situación más que acceder colgándose clandestinamente. Sí, también es cierto que hay barrios donde hay alto poder adquisitivo y existe gente que está colgada de la energía eléctrica, pero bueno, son los menos. Pensé que era más frecuente, porque bueno, cada tanto nos enteramos de una novedad de un barrio privado, un country, algún tipo de establecimiento, uno asume que de alto poder adquisitivo, donde, bueno, estaban colgados de la luz, pero usted dice que son los menos en realidad. En comparación con los barrios carenciados, sí, son los menos. Pero existen, evidentemente existen. Estamos hablando con Daniel Vila, empresario, abogado, presidente del Grupo América. Enseguida le vamos a preguntar algo de la programación y de los cambios que vienen en América, porque creo que son muy significativos, sobre todo en materia periodística. Pero antes, querría saber respecto del tema tarifario. Vila, ¿qué avisora para los próximos meses o para lo que resta de 2025, si cree que las tarifas hoy alcanzan para lo que ustedes entienden es necesario para invertir y para prestar el servicio adecuadamente? Todavía no se ha hecho no se ha llevado a cabo una materia que estaba pendiente ya del gobierno anterior, que era la RTI, la revisión tarifaria integral. Eso debió haberse hecho hace 2 años, no se hizo, el gobierno prometió hacerlo el año pasado, tampoco se hizo, veremos si este año se hace. ¿Qué es la revisión tarifaria integral? Es bueno, mirar en un contexto de 5 años si la fórmula que tiene convenida en el contrato de concesión del servicio eléctrico se ha cumplido o no. Y cuando vamos a la fórmula, bueno, de acuerdo a las pericias que nosotros hemos pedido a distintas universidades, esa fórmula no se ha cumplido, con lo cual las tarifas siguen atrasadas. ¿En qué cuantía aproximadamente hay atraso de tarifas? Bueno, depende, porque veo que se dividieron el año pasado las tarifas en distintas categorías, depende de cada categoría. No les sabría decir con precisión en este momento, no lo tengo en la cabeza, en relación a cada categoría cuál es el atraso. No le pido eso, pero sí desde, digamos, en la mirada más llana posible, si podemos establecer un promedio, un valor de referencia, usted diría que, no sé, resta incrementar tarifas en un, no sé, 10, 30, 40, 50%. Sí, una cosa es el incremento que hay que aplicar para llevarla al rango contractual, a la tarifa, y otra cosa es el activo regulatorio que tiene la empresa, ¿no? Que es la deuda que ha contraído el Estado a través del periodo de concesión por el incumplimiento de las tarifas. Ese monto es un monto muy importante, muy importante. Cuando digo importante hablo de más de $1.000 millones. Ajá. Y en algún momento eso hay que resolverlo. Claro, pero uno a priori asume que esos $1.000 millones no saldrían del bolsillo de los... No, es una deuda del Estado Nacional con la empresa, no sale del bolsillo. Claro, eso no tendría impacto en las tarifas. Y en lo que atañe a tarifas, ¿cuánto cree usted que debería ajustarse en un valor promedio aproximadamente las tarifas para que estén equiparadas para que se preste un servicio adecuado y haya la inversión suficiente?
La inversión se ha hecho, se viene haciendo. Si miran la relación de cortes de energía que ha tenido el sector de NOR, verán que hay inversión, si no estaríamos prácticamente sin energía. Se ha invertido en línea de alta, en línea de media, en línea de baja, en transformadores. La empresa viene haciendo una gran inversión, no ha parado la inversión pese a no tener la tarifa acordada que le corresponde, ¿no? Pero la verdad que no puedo apreciar en cuánto es el atraso tarifario, sería bueno, tirar una cifra al azar. Vila, ¿qué tal? Fernando Silveira, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Me quería meter más en el tema medio, si puede ser. Bueno, se anunciaron cambios societarios en el Canal América y un fuerte cambio en la programación. ¿Eso tiene que ver con respecto a algún posicionamiento político o es específicamente una cuestión de medio? No, nosotros nos dedicamos a los medios, no a la política. Los cambios que hay en la programación obedecen estrictamente la cuestión de mejorar la pantalla desde el punto de vista que tiene el directorio, que cree que tiene que avanzar, pero no tiene ninguna relación con la política. ¿Y qué esperan a partir de estos cambios que van a ser bastante agresivos, podríamos decir, ¿no? Cambia buena parte de la programación. Bueno, es que esperamos que nos vaya muy bien, eso esperamos. Estamos haciendo estos cambios porque estamos confiados en que los artistas, los periodistas, los panelistas, toda la gente que estamos incorporando al canal para este año, van a ser un canal con una pantalla bien caliente, una pantalla viva, una pantalla que atraiga al televidente. Uno podría, pero le quería preguntar a propósito de eso, un poco para dónde están yendo los medios, porque bueno, parecería un elenco como más cercano o al fin al gobierno, una idea que uno tendría de derecha, por decirlo de alguna manera, nosotros desde esta perspectiva que tenemos en el Destape. Y si cree usted que la mayoría de la audiencia hoy tiene esa idea, o por algún motivo es más atractiva un elenco de comunicadores de esa tendencia. A ver, yo no creo en los comunicadores militantes, no creo en el periodismo militante. Creo que el periodismo, por supuesto, cada periodista tendrá su posición ideológica, pero en la militancia me parece que eso, a mi modo de ver, desvirtúa el sentido del medio, ¿no? Por supuesto que es mi opinión y habrá otros que opinan diferente, pero si miramos la historia de los medios que hemos venido haciendo en los últimos 40 años, van a ver que siempre han tenido una postura crítica de un lado y del otro, siempre han tratado de transitar por una vereda ancha en donde se puedan expresar todas las opiniones, y ese va a ser el camino que vamos a seguir este año. ¿Y por dónde? Imagino, nosotros, bueno, somos estamos en stream, estamos en radio y estamos saliendo en un canal de cable también, ¿no? En Telecentro. ¿Por dónde imagina usted que va el futuro? ¿Dónde ve que hoy está el futuro de los medios en este multipantalla, podríamos decir, que estamos teniendo? Sí, hay mucha gente que cree o que dice que la televisión está muerta, que dice, bueno, yo la verdad que no creo eso, siempre digo lo mismo, nunca la aparición de un nuevo medio de comunicación mató al anterior, la televisión no mató a la radio, el cable no mató a la televisión, el satélite no mató al cable, la FM no mató a la AM, y en este caso, con las nuevas plataformas y las nuevas tecnologías de comunicación, yo creo que lo que hacen es potenciarse los medios tradicionales, que permiten que la audiencia, a través de distintas plataformas, y no necesariamente en vivo, puedan tener los contenidos tanto de la televisión como de la radio, ¿no? Entonces yo creo que se potencia los contenidos con estas nuevas formas de comunicación. Y en cuanto a lo económico, ¿qué resulta redituable? Bueno, el gobierno acaba de anunciar que congela la pauta, o que otra vez... Mantiene el congelamiento de la pauta 2025. Sí, ¿qué le parece eso? Y si, bueno, sigue siendo redituable económicamente, ¿no? El tema de la televisión, el cable. Y son dos cosas distintas. Digamos, yo hablo por los medios nuestros, ¿no? Los medios nuestros, ya hace más de un año que no perciben ningún tipo de pauta publicitaria oficial, y los medios han subsistido. Es más, el año que pasó hicimos una reestructuración muy importante, sobre todo en América, donde la tecnología nos permitió
como diría, reestructurar la compañía, y lo hicimos con inversión tecnológica y también con inversión en el achicamiento de la planta de personal, porque la tecnología hace que muchas veces haya posiciones de trabajo que ya no son necesarias del ser humano, la persona. Entonces, esa inversión se hizo pese a la inexistencia de pauta oficial, con lo cual nosotros vamos a poder seguir viendo el 2025 aún sin la pauta. Si bien la pauta, bienvenida será, y yo creo que es una obligación del gobierno publicitar los actos de gobierno, y la manera de hacerlo es con pauta publicitaria, no hay otra, ¿no? Porque pueden hacer una conferencia de prensa, 10 conferencias de prensa, pero no es lo mismo. Vila, la apuesta del grupo va a seguir siendo a los medios tradicionales, es decir, ustedes han tenido y tienen intereses en canales de televisión, en diarios, radios. ¿Hay alguna perspectiva para abrir al streaming o a otras plataformas? Sí, estamos estudiando abrirnos al streaming, por supuesto. Y eso con contenido orientado a la política, al entretenimiento, porque veo que ahí empiezan también los parteaguas. Sí, pero a ambas. Recordemos que en el 2023 el Cantando se hizo en América y también se hizo por streaming, ¿no? Entonces, y de la misma manera que hoy la red también sale por streaming, entonces tanto contenidos periodísticos como contenidos de entretenimiento perfectamente pueden ir por esas plataformas. Vila, en el análisis general, ustedes como grupo tienen intereses en áreas económicas muy disímiles entre sí. ¿Cuál es el balance que hacen del primer año de Javier Milei y cuál es la perspectiva para 2025? Ha sido un año raro, un año muy duro, por la cantidad de cambios que se produjeron. En algunos los comparto, otros no tanto, pero yo creo que para el 2025 debería estabilizarse un poco tanto la situación económica como la política, ¿no? Y recordemos que además es un año electoral, con lo cual, bueno, vamos a tener mucha política. Ahora, uno asume que históricamente en la Argentina los años políticos, los años electorales y por lo tanto políticos, eran los años donde fluía más la plata, la pauta publicitaria, el interés de, que esto fluyera en los medios de comunicación. No es la prédica del gobierno, la prédica del gobierno justamente es va en sentido contrario, más allá de que, y esto corre por cuenta mía, asumimos que la pauta oficial sigue existiendo, no a través del gobierno, pero sí a través de las empresas que controla el gobierno, a través de determinados estamentos. Existe pauta publicitaria del oficialismo y controlada por Javier Milei. Ahora, ¿eso cómo cree que va a jugar en este 2025? A ver, son dos cosas distintas. La primera es la pauta que puede viabilizarse a través de algunas empresas del Estado, que es mínima, ínfima, no es relevante, y eso no se cumplirá, probablemente sigue igual. No tiene una importancia, una relevancia en la facturación, vuelvo a hablar, en el caso de nuestros medios. No tiene una relevancia en el total de la facturación, eso es una cosa. Y la segunda, que usted menciona que en un año electoral supuestamente va a haber más inversión publicitaria, yo le diría que es exactamente al revés, porque desde el año, a ver si no me acuerdo, pero creo que desde el 2015 o 16, en que se sacó una ley, el gobierno nacional sacó una ley en donde decía que toda la publicidad electoral era gratuita. Obviamente vino Macri y estableció que el 50% era gratuito y el 50% pago. Y esa ley nunca se reglamentó. Cuando la reglamentó Alberto Fernández antes de irse, es un trabajo mucho más complicado jurídicamente, pero yo estoy tratando de sintetizárselo. Cuando reglamentó esa ley Alberto Fernández, unos días antes de irse, estableció que la tarifa a la que se iba a pagar esa publicidad era una tarifa discrecional del gobierno que en definitiva daba 3,50 pesos. O sea que desde el año 2015 a la fecha, publicidad electoral ha habido cero. O sea, ha habido publicidad, pero a costo cero. Daniel, Alexis lo saluda, buenas tardes. Hola Alexis, buenas tardes. Más allá de la publicidad electoral, específicamente hace instantes se refería a la pauta pública y la baja incidencia que tiene en la actividad.
no dejaba de llamarme la atención porque como trabajador de la televisión y dirigente del sindicato de televisión, me tocó escuchar en reiteradas ocasiones este año, que el año pasado en realidad, que uno de los principales argumentos de la Cámara para no dar paritarias algo más dignas tenía que ver con la falta de pauta pública. Pero el principal argumento de la Cámara para no dar aumento salarial. Sí, bueno, es lo que le estoy diciendo, por supuesto. Uno no puede mejorar la facturación si el sector privado no se agranda, cosa que no ocurrió, y si el Estado no pauta, cosa que tampoco ocurrió. Entonces lo había entendido mal yo, perdón, lo había entendido como que tenía baja incidencia y me había llamado la atención. No, le quiero decir que en el total de la facturación del medio no es relevante. Claro. Estamos hablando que el 50% de la facturación de una empresa, de una de nuestras empresas de televisión o de radio, tiene que ver con la pauta pública, ni mucho menos. Por eso digo que no es relevante. Claro, claro. claro. No quiere decir que no sea importante, sí. No, pero además quizás en esa importante. combinación de recesión en lo privado y esa baja termina siendo un cóctel que sí afecta mucho. Sí, bueno, por eso dije, fue un año difícil, no fue un año fácil. Fue un año difícil donde el sector privado también sufrió, y cuando el sector privado sufre y empieza con los recortes, lo primero que se recorta es la publicidad, y el sector público fue casi nula, Claro. La intervención publicitaria. Y yendo al terreno deportivo, que es el que me toca, ¿cómo ve este año respecto de la dicotomía que se ha planteado y que promete seguir de SAD sí, SAD no, y esto que ocurrió en las últimas horas respecto de Estudiantes de La Plata y lo que se empieza a conocer de la inversión privada en el fútbol? Bueno, yo en este tema yo me expresé hace 14, 15 años, porque hace 15 años presenté un proyecto de ley que tuvo estado parlamentario en el Congreso de la Nación, se llamó la Ley del Fútbol, cuando estaba en mi vieja pelea por la AFA, el presidente de AFA, sí. Rondona, y en esa ley yo planteaba la posibilidad de que las asociaciones civiles, o sea, los clubes, pudieran tener la libertad de tomar la figura jurídica que quisieran. De eso no me voy a decir porque sigo pensando lo mismo. Creo también que hay que respetar la voluntad de la mayoría, y si hoy la mayoría del fútbol argentino dice, no, señor, no queremos ser otra cosa más que asociaciones civiles sin fines de lucro, bueno, habrá que respetarlo. Hasta que la mayoría se convenza, ya sea por la vía de que veamos que un caso como el de Verón es exitoso y todos querrán imitarlo, o no. ¿Y de qué manera se puede controlar eso? Porque digo, si hay una decisión mayoritaria de que sean asociaciones civiles, pero aparece una especie de figura que la podemos llamar de otra manera que no sea SAD, pero que se parece bastante, ¿de qué manera el fútbol argentino puede desarrollar mecanismos para que mientras tanto no ocurra esto? Hay mecanismos. Hoy, de hace muchos años, existen mecanismos. Existen los gerenciamientos, Claro. que son una forma encubierta de sociedades anónimas deportivas. Totalmente. Cuando un club le entrega a un tercero el manejo discrecional del fútbol y se queda con el manejo de otras disciplinas deportivas, bueno, privatizó el fútbol. Y eso existe desde hace años y hay montones de ejemplos. Otra manera es la construcción de fideicomisos. También existen desde hace años en el fútbol. Entonces, yo creo que estamos peleando más por un tema semántico que por una cuestión de fondo. Totalmente. Pero bueno, que la cosa se puso en polos tan opuestos que me parece que va a ser difícil lograr un consenso. Lo dice Daniel Vila, empresario, presidente de Grupo América. A veces nos extendemos, siempre que tenemos la oportunidad de charlar con Vila, le agradecemos, y nos extendemos al general, pero bueno, es imputable al entrevistado que tiene intereses económicos en rubros muy distintos entre sí, entonces vamos transitando uno tras otro, pero sí como síntesis me gustaría cerrar con esto, Vila. ¿Está la perspectiva de que el gobierno está atravesando una instancia de un veranito, podríamos decir, un momento de alivio en términos macroeconómicos? Soy de los que cree que en términos microeconómicos o en términos de economía cotidiana es una catástrofe lo que está sucediendo. Ahora, ¿usted cree que esa sensación de un espacio, de un periodo de tiempo aliviado en la macroeconomía del gobierno, ¿es sostenible en el tiempo esto de que, bueno, no aparecen todavía los dólares, no aparece el acuerdo con el Fondo Monetario, todavía existe una cierta calma chicha en la cuestión financiera? ¿Eso lo ve sostenible en el largo plazo para tomar decisiones empresarias? Yo creo que hay un segmento de la sociedad que está dispuesto a esperar, que está dispuesto a dar tiempo,
que tiene paciencia, que tiene recursos para tener paciencia, pero me parece que hay un sector grande de la sociedad que no le pasa lo mismo, ¿no? Hay un sector de la sociedad que necesita soluciones ayer, porque ayer no comió. Entonces, esa gente no puede esperar. Y esto es una de mis críticas hacia el gobierno nacional, que es la falta de sensibilidad social, porque hay cosas que uno, bueno, con las que puede pelear, especular, estar de acuerdo, pero con el alimento me parece que eso es el límite, ¿no? ¿Y usted ve que no se le está prestando atención desde el gobierno a ese sector? Me refiero no solamente a los alimentos, sino también a los medicamentos, bueno, todo lo que hace a los sectores postergados que necesitan inexorablemente de un Estado fuerte que los ayude no solamente a vivir, sino a salir de esa situación. Y bueno, en esto tenemos una visión, yo por lo menos tengo una visión completamente distinta a la del gobierno. Vila, lo sabemos muy integrado a sectores de la política, con muchos amigos. Veíamos alguna nota periodística que hablaba de su fin de año con personalidades importantes de la política, como el propio Sergio Massa, Nicolás Massot. ¿Hablaron de estos temas con ellos? No, estuvimos el 31 a la noche en el balneario Casamar, festejando el fin de año y empezando el año nuevo, pero no hablamos de política en realidad. Hablamos más de jugar al tejo y de los partidos de padre que de otra cosa. Vila, le agradecemos muchísimo por su tiempo, ha sido muy gentil. Bueno, muchísimas gracias Mariano y a todo el equipo. Que tengan buen año. Gracias nuevamente. Daniel Vila, presidente del Grupo América, un accionista muy importante de la distribuidora de energía eléctrica Edenor, empresario, abogado, pasó por palo y zanahoria. 17:57. Tenemos un programón por delante. Che, acordate, te quiero invitar. Venite al canal de YouTube, participá, vení al debate de todo el tiempo con nosotros. Está muy calentito el debate, está muy interesante.